es la calidad de nuestro contenido y la capacidad de capitalizar las sinergias entre nuestros negocios para maximizar su valor, lo que genera los retornos que los accionistas esperan de Televisa. Estas son palabras de Emilio Azcárraga, a quien tengo el honor de presentar y a quien le agradezco mucho el tiempo que nos ofrece. No hay duda que Emilio pertenece a la nueva generación de líderes empresariales, donde con disciplina, trabajo en equipo y conocimiento ha logrado consolidar las operaciones de Televisa. Ingresó a Televisa en 1998 como director de operaciones del Canal 12 de Tijuana. Después de varios cargos, en abril de 1997 se convirtió en presidente y director general de Grupo Televisa. Bajo la dirección de Emilio, Televisa ha mantenido el liderazgo en la TV abierta en México, capturando de forma constante más del 70% del mercado. Hoy en día Televisa produce en contenidos más de 55,000 horas al año, exportándolo a más de 60 países. Desde los 29 años lleva el destino de Televisa en sus manos. Recibió una gran empresa, pero también con una gran deuda, cercana a los $1,000 millones y con un margen EBITDA del 26%. Hoy, Televisa cuenta con uno de los balances más sanos de toda la bolsa y su margen EBITDA es superior al 40%. La aportación de Emilio a la sociedad mexicana es bien conocida y, entre otras cosas, se ve reflejada en las acciones de instituciones como Fundación Televisa. Emilio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Antes de que se baje Alex, Alex hizo una cosa muy interesante el otro día que hicimos el Teletón, que fue hacer el evento con 0 emisiones de carbono. Y primero quiero felicitarlo por hacerlo y por ayudarnos en eso, y la otra es quiero acusarme, porque yo vivo como a 4,5 kilómetros de aquí, y hoy hice 32 minutos, entonces creo que todas las emisiones que nos ahorramos en el Teletón, en estos 32 minutos en 4 kilómetros me las eché, entonces te quiero pedir una disculpa. Muchas gracias. Gracias primero a todo mundo por estar aquí, a Alejandro por invitarme. Para mí en Televisa, en lo personal, es muy importante estar aquí, no nada más para hablar de lo que hacemos y lo que hemos sabido hacer en Televisa, sino también es qué podemos hacer tanto en Televisa y en México en conjunto y en equipo para tener una mejor región y un mejor país. Este día quisiera abrir la sesión aquí en el Value Investing Forum, hablando un poco sobre la importancia primero de la libre empresa en el desarrollo de un país y de esta región, especialmente en zonas como América Latina, donde la desigualdad es tan patente y donde los empresarios tenemos que asumir muchas de las limitaciones del Estado. Es crucial que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad como impulsores del bienestar y del desarrollo. A pesar que suele confundirse de repente el éxito empresarial y la concentración de la riqueza, debemos recordar que el empresario gana sí y solo sí, antes de cobrar dividendos gana si su empresa generó suficientes ingresos para pagar a todos los proveedores, para pagar a los empleados, para pagar a los acreedores, los impuestos al gobierno y evidentemente todas las reinversiones de los activos. Primero les quiero compartir un video que habla un poco de la historia de Televisa, de quiénes somos y cómo lo hacemos. Televisa es el consorcio de medios en habla hispana más importante del mundo. Su historia de éxitos inició en 1930 con una estación de radio pionera, que a partir de 1953 incursionó en el nuevo negocio de la televisión. Desde un principio, una atención constante a los gustos de la audiencia le permitió generar contenido original para múltiples plataformas. Hoy, tras décadas de experiencia, Televisa se perfila como una de las empresas con ofertas de entretenimiento de 360 grados más exitosas del mundo. Desde 1997, cuando Emilio Azcárraga asume la presidencia de Grupo Televisa,
La empresa consolida su extensa experiencia y su oferta de contenido en todas las plataformas. Adopta la convergencia digital y diversifica sus negocios para proyectarse de lleno a la competencia en un mercado globalizado. Hoy, los resultados en crecimiento, márgenes y proyección son evidentes. En televisión abierta, Televisa mantiene un sólido liderazgo del mercado mexicano. A través de 4 cadenas nacionales, incluyendo el Canal de las Estrellas, la señal en español más vista en el mundo, la empresa mantiene 70% del mercado en México. El conocimiento de las necesidades de información y entretenimiento de las más variadas audiencias le permite a Televisa generar cada año más de 50,000 horas de contenido en todos los géneros. La telenovela, un gran formato inventado en Televisa, le ha abierto las puertas y los corazones del mundo entero. Desde 1957, las telenovelas de Televisa son en calidad, eficiencia y resultados el estándar del género a nivel mundial. Televisa es una empresa autónoma e integrada verticalmente al 100%. Desarrolla proyectos que van desde la conceptualización hasta la transmisión, con un equipo de escritores, editores, productores, directores y técnicos formados en la empresa y estrellas reconocidas a nivel mundial que por más de 30 años se han capacitado en el Centro de Educación Artística. En el negocio de las telecomunicaciones y la televisión de paga, Televisa expande su liderazgo en México y el mundo. Televisa Networks produce, programa, distribuye y comercializa 30 señales de televisión de paga con cobertura en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico y alcanza a 20 millones de suscriptores. Sky mantiene un liderazgo absoluto como proveedor de televisión vía satélite en México. Su crecimiento sostenido ha contribuido significativamente a la solidez financiera de la empresa. Con la integración de varios sistemas locales de televisión por cable en las principales ciudades del país, Televisa es el jugador más importante en la industria de la televisión de paga en México. La reciente adquisición de una red de fibra óptica con cobertura nacional permite a Televisa ofrecer a sus suscriptores servicios de televisión, internet de banda ancha y telefonía IP. Televisa incrementa el potencial de sus contenidos a través de múltiples plataformas y un sistema integral de 360 grados. Con sus marcas y productos esmas.com, Tarabú, Esmas Móvil, Jigs, Player y TV en vivo, Televisa Interactive Media proyecta el futuro del entretenimiento. Esta división pone a Televisa a la vanguardia en la creación y distribución de contenidos digitales en habla hispana. Más de 300 millones de páginas son vistas al mes. Entrega más de 100 millones de contenidos al año por medio de SMS y cuenta con la mayor cantidad de horas digitalizadas de la televisión en español. Editorial Televisa es la editorial en habla hispana más grande del mundo. Con la adquisición de la mayor editorial argentina, consolida su liderazgo en 20 países, publica los títulos más importantes y vende 150 millones de ejemplares al año, más de 3 revistas por segundo. Televisa Consumer Products abre nuevas ventanas de negocio fuera de la pantalla, transformando los contenidos de la empresa en marcas susceptibles de ser explotadas a través de productos de consumo y entretenimiento en casa para los mercados de México y el mundo. El atractivo universal de sus producciones y formatos han convertido a Televisa en un jugador de contenidos de talla internacional. La empresa provee más del 70% del contenido en prime time de los exitosos canales de Univisión, las señales en habla hispana más vistas en Estados Unidos. TUTV, una asociación adicional con Univisión, ofrece 5 canales de televisión digital en español que se transmiten por sistemas de cable y vía satélite en Estados Unidos. Una asociación con Grupo Audiovisual de Medios de Producción pone en manos de Televisa 40% de La Sexta, un canal de televisión en España con cobertura nacional. Televisa Internacional ha llevado las producciones de la empresa a 2.000 millones de televidentes en más de 100 países. Hoy, además de vender producto terminado, forja alianzas locales y regionales para promover y potenciar coproducciones que incrementen su participación en el mercado publicitario internacional.
Televisa Radio suma los esfuerzos de Grupo Televisa, Grupo Radiorama y Grupo Prisa, líder de medios en España, para ofrecer los mejores contenidos de radio y llegar a todo el país a través de más de 80 emisoras. En Televisa, la música genera contenidos a través de una estrategia global que incluye una alianza con EMI Music y una sociedad con OCESA, el líder en la producción de espectáculos en vivo en México. Televisa Música impulsa el desarrollo discográfico, promueve lo mejor de la música latina y crea nuevas estrellas en México y Estados Unidos. Televisa Cine impulsa la industria cinematográfica nacional con producciones y coproducciones originales y distribuye en México los títulos de Warner Brothers. En Televisa, el fútbol es una fuente más de contenidos para todas las plataformas. La empresa tiene 3 equipos de fútbol: San Luis Fútbol Club, Rayos del Necaxa y el América, el equipo más popular de México. Y es dueña del Estadio Azteca, uno de los estadios más grandes del mundo, anfitrión de 2 mundiales de fútbol y centro para eventos deportivos y musicales. Con apuestas internacionales y sus marcas Play City y multijuegos, Televisa expande su oferta de entretenimiento. Consciente de su compromiso como empresa líder, Fundación Televisa vincula entretenimiento y labor social con programas de educación, nutrición, salud, vivienda, cultura, medio ambiente y promoción de valores. Además, la empresa impulsa grandes proyectos como Espacio, un esfuerzo de vinculación con universitarios. Y el Teletón, el evento a favor de niños con discapacidad más importante del país. Televisa basa su éxito en grandes contenidos que encarnan arquetipos universales y conjuntan las emociones, el drama y la diversión que nos hacen humanos. Televisa es líder en contenidos de calidad para todas las plataformas. Televisión abierta, Televisión de paga, plataformas digitales, editorial, mercados internacionales. tecnología de punta. Televisa es el pulso vital del entretenimiento y de la información en español. Y una gran historia por venir. Estamos aquí primeramente para hablar de valor, y un parteaguas en la creación de este valor para Televisa fue en 1991, cuando empezamos a cotizar tanto en la Bolsa Mexicana como en la Bolsa de Nueva York. Fue un momento emocionante que significaba un brinco enorme de una empresa familiar a una empresa institucionalizada y volcada por completo a su internacionalización y crecimiento. Cuando una empresa mexicana crece, crece México. Cuando una empresa que no cotizaba en la bolsa empieza a cotizar, se facilita la inversión en dicha empresa, se facilita el crecimiento que necesitamos para promover el bienestar social. Se facilita la inversión en tecnología, en la tecnología que usamos todos los días y la tecnología que necesitamos para exportar no solamente talento, materias primas, sino también empezar a exportar también bienes de consumo con valor agregado. En un mundo globalizado, el hecho de que la empresa se convierta en una empresa pública es un mensaje muy positivo. Es un mensaje muy positivo para generar inversión en el país. Habla de empresarios comprometidos, con sus orígenes y confiados en las bondades de su mercado local. Además, es una señal clara del compromiso de las empresas con la transparencia y la rentabilidad. Los retos que tenemos nosotros en Televisa de aquí en adelante es muy fácil se ve, pero es complejo al mismo tiempo. Vemos una cosa que es la parte internacional. Para nosotros el negocio de la televisión, el negocio de la producción de televisión en este país es un negocio que vemos que es sumamente rentable, sin embargo es un negocio maduro que depende mucho del crecimiento del PIB, que depende mucho del crecimiento de la economía mexicana. Sin embargo,
Vemos que el negocio de la televisión y la producción de televisión internacional, tanto en la exportación de lo que le llamamos latas, que es el programa terminado, tanto en la exportación de formatos, es fundamental. Y evidentemente una parte muy importante de ese crecimiento, de esa salida de Televisa al mundo es Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado de habla hispana más grande del mundo. Estados Unidos tiene seguridad en las inversiones. Estados Unidos tiene un crecimiento en ese mercado latino que, con todo y los problemas económicos mundiales que hemos visto en el último año, en los últimos 18 meses, tiene un crecimiento interesante. Y para nosotros, pues es una oportunidad que tenemos hoy en la parte de distribución de nuestro contenido, pero también vemos que es una parte fundamental para la inversión en plataformas de distribución de nuestro contenido y en plataformas de distribución también en parte en telecomunicaciones. Telecomunicaciones también es un reto muy grande que estamos asumiendo en Televisa porque la tecnología nos ha llevado ahí. La convergencia tecnológica, el que hoy a través de un cable no nada más se pueda mandar un contenido de video o un contenido de datos, sino que el cable sea interactivo, pues nos pone en una posición donde en vez de nada más poder otorgar servicios de video, servicios de entretenimiento, podamos evidentemente mandar servicios de valor agregado como son la transmisión de datos, como es la conectividad de voz, tanto en teléfono, la parte de datos en internet. Y obviamente nos pone en un reto fundamental en la parte de contenidos, es qué contenidos se deben de producir para qué plataforma. Yo veo que tanto en la parte de contenidos, como lo ven desde que fundamos Televisa en 1930, los contenidos han sido una parte muy importante de lo que hacemos. Es y ha sido lo que nos ha diferenciado de nuestros competidores. Es y ha sido lo que al final de la historia, compitiendo, por ejemplo, en su momento con DirecTV, que era de General Electric en su momento, pues ganamos la competencia aquí por el tema de los contenidos. Entonces, la tecnología, si bien nos ayuda mucho a llevar nuestros contenidos más rápido y más fácil a otros lados, también creo que es muy importante hoy más que nunca entender que a través de esas nuevas tecnologías cuáles son los contenidos que debemos de producir para la televisión abierta, para el cable, para el satélite, para el móvil. Y el reto, bueno, pues es muy grande. Nosotros vemos una oportunidad que se generó hace unos 18 o 24 meses de tener una consolidación clara de los sistemas de cable y un poco primero en una estrategia que se dividía en dos áreas, una defensiva y una ofensiva. La parte defensiva era cómo poder participar en la plataforma de distribución que llevaban nuestros contenidos y no estar en manos de un tercero. Y la otra ofensiva, como lo decía, en el sentido de decir, nosotros creemos claramente que podemos otorgar un servicio de conectividad, un servicio de telecomunicaciones completo, lo que hoy se denomina el triple play y en su momento se denominará el quadruple play, es entregar ese servicio teniendo una empresa rentable o muy rentable, pero con un infinitamente menor costo para el usuario. Entonces, esos retos son los que trabajamos todos los días. Hoy, más que nunca, pensando que apostar la tecnología en 1, 2 o 3 años es bien difícil por los avances que hay. Si vemos la transformación que ha sucedido en los últimos 15 años, es una transformación que no había sucedido en los 60 años previos. Sin embargo, creo que como empresa estamos preparados para enfrentar ese reto. Estamos preparados, como lo hemos estado, para competir y seguramente el activo más grande que tenemos en Televisa es la gente. Y yo estoy seguro, y lo he declarado muchas veces, que en Televisa no nada más tengo el mejor equipo para operar Televisa, sino creo que tengo el mejor equipo para operar cualquier empresa en cualquier lado del mundo. Créanme que los 20,000 empleados que hoy conformamos
Televisa estamos muy claros de las metas y estamos muy claros de la responsabilidad que tenemos con nuestros inversionistas, estamos muy claros de la responsabilidad que tenemos con la sociedad también. Hay investigaciones que indican que si en México 100 pequeñas empresas se convirtieran en grandes y de esas más de 500, que generaran más de 500 empleados, el PIB crecería 1%. El motor de la economía es el proceso de crecimiento de una pequeña y una mediana empresa a una empresa grande. Si ponemos nuestras metas en lograr este crecimiento, en invertir para generar este crecimiento, habremos hecho la mitad del trabajo que se necesita para mejorar nuestro país. La otra mitad del trabajo viene de nuestro compromiso directo, de la responsabilidad social que tenemos, que es hoy un tema esencial en el mundo. Los empresarios debemos de responder a las necesidades de la sociedad. Además, la sociedad nos lo exige. Es un liderazgo que necesitamos tener en este tema. Por ejemplo, nos exige colaborar para hacer nuestros países mejores y mucho más justos. En este sentido, pienso que es muy importante distinguir entre la filantropía estratégica y la responsabilidad social. Como empresarios, somos socialmente responsables. Si creamos un ambiente de trabajo sano y productivo para nuestros empleados, si damos trabajo y pagamos salarios justos, aseguramos a nuestros empleados y les ofrecemos buenos incentivos, si cumplimos con las normas del medio ambiente, si también pagamos nuestros impuestos, es decir, si tenemos realmente una responsabilidad social, la responsabilidad social tiene que empezar en la casa. Yo estoy convencido que las sociedades sólidas son a su vez el campo más fértil para la libre empresa, de que el impacto de una empresa socialmente responsable se hace sentir positivamente y eleva los estándares que nos ponemos como sociedad y nos impulsa a todos a trabajar para mejorar nuestro país. Yo los invito primero a que vean este video que muestra un poco el compromiso que tenemos nosotros en Televisa, el compromiso social tanto con México, con la empresa y con nuestros empleados para ver cómo podemos contribuir en esto y en muchas más cosas para mejorar nuestro país. En un mundo globalizado, las empresas enfrentamos diversos retos que requieren de imaginación, talento y pasión. Hoy, ser rentables, satisfacer a los consumidores y vencer a la competencia no son nuestros únicos objetivos. Las sociedades de todo el mundo demandan del sector privado un compromiso social patente y efectivo. En Televisa, desde la década de los 70s, con proyectos exitosos como la telenovela Ven Conmigo. Ven conmigo. Nos hemos esforzado por hacer un uso social de la televisión comercial. Conscientes de que somos depositarios de un activo de la sociedad, hemos asumido el doble reto de ser una empresa privada y un medio de comunicación. Hoy, nuestro sólido programa de responsabilidad social busca responder a las diversas necesidades de México. Tenemos bien presente que solo una empresa rentable puede mantener programas sociales sólidos. Por eso, nos hemos esforzado por encaminar nuestros proyectos bajo un esquema de filantropía estratégica, en donde conviven la responsabilidad social y la esencia de la empresa. Desde sus inicios, hemos sido promotores del Teletón, el mayor esfuerzo nacional a favor de la calidad de vida de los niños y jóvenes con discapacidad. Cada año, a través de la producción y transmisión de un evento televisivo de 27 horas, desplegamos la inmensa fuerza de convocatoria de nuestros canales de televisión gratuita, accesible a todas las audiencias, para apoyar la rehabilitación de más de 75,000 niños mexicanos. Todos los años, a través de Espacio, el evento de vinculación universitaria más importante del país, ponemos a los estudiantes universitarios en contacto directo con los principales líderes y sectores productivos de la sociedad. Espacio inició en 1997 y ya ha traspasado las fronteras de México para replicar su formato vanguardia en Estados Unidos, Ecuador, Chile y El Salvador, España, Portugal y diversos países iberoamericanos. A través de nuestras áreas de producción, hemos generado proyectos tácticos que apoyan diversas causas tales como Elige estar bien,
una campaña multiplataforma a favor de la nutrición, el ejercicio y la vida saludable. Hazlo por ti, un esfuerzo mediático para dar consejos prácticos ante la crisis económica mundial. Mexicanas, mujeres de valor, un esfuerzo nacional para reconocer a las mujeres mexicanas bajo los principios de respeto, equidad, dignidad, derechos, educación y cultura. México presenta una infinidad de problemas y el esfuerzo de priorizar el sentido de nuestras causas es permanente. A través de Fundación Televisa, hemos podido enfocar desde hace más de 9 años nuestra labor en 7 ámbitos. Educación, salud y nutrición, vivienda, medio ambiente, campañas sociales y fomento cultural. Bajo el principio de filantropía estratégica, diseñamos los programas de responsabilidad social ligados a la esencia de nuestra empresa en la producción y distribución de contenidos. Así, Golesport aprovecha el momento de mayor emoción, la repetición instantánea de un gol, para ayudar. El remate de cabeza, la pelota está en el fondo. Gol por México, GNP y Televisa Deportes. En un gol por la educación, 15 computadoras para el Estado de México. Y desde hace 7 años, todas nuestras telenovelas, el mayor producto de valor agregado que exportamos a todo el mundo, aprovechan los altos niveles de audiencia para promover distintas causas. Si queremos un futuro mejor, tenemos que ser parte de la solución. En nuestro país hay muchas organizaciones que trabajan con niños para mejorar nuestro futuro. Ayuda una con lo que puedas para crear una sociedad justa y segura. Por un mundo sin violencia. Fundación Televisa, telenovela por la educación. Lo que hacemos es introducir la causa de manera orgánica dentro de la historia. Nos ha funcionado muy bien. De esa manera, usamos lo que mejor sabemos hacer para regresarle algo a nuestro público. Nuestra fórmula en Fundación Televisa se sustenta en 3 pilares: los 20,000 empleados y colaboradores de Televisa, un socio operador y nuestra audiencia. Esta fórmula nos ha permitido desarrollar programas de alto impacto y sostenibles en el tiempo. Creemos que la responsabilidad social no es solo una manera de que las empresas regresen algo a la sociedad, es también una buena estrategia empresarial, porque una sociedad con bienestar es un campo fértil para el desarrollo de la libre empresa. La responsabilidad social es una buena decisión para tener mejores personas, mejores empresas y mejores países. Hay una parte de los programas de la Fundación que estamos modificando radicalmente, que es en el tema de goles con causa. Me queda claro que la América sabe meter goles, pero le estamos poniendo partidos ganados, porque eso que nos eliminen en la liguilla pues no está nada bien, ¿no? Y es de las responsabilidades que tenemos también en Televisa y de las cuales soy ampliamente criticado, pero a todos los americanistas de entrada les pido una disculpa, pero estamos trabajando en ir para adelante. Para finalizar, creo que lo más importante para el desarrollo de México y para contribuir a ese desarrollo es tener una empresa rentable y creciendo, asumir nuestra responsabilidad como tomadores de decisiones y apoyar las causas que ayuden a disminuir las desigualdades que tenemos en nuestro país y en nuestra región, en este caso en México y en toda Iberoamérica. Ahora me gustaría abrir un espacio para preguntas y respuestas, y también lo que me gustaría en este espacio es abrirlo para propuestas. En Televisa, a raíz de muchos eventos como el de Espacio, como muchas conferencias que hacemos, usando la tecnología, el Internet, el Twitter, etcétera, lo que buscamos es no nada más las quejas o las felicitaciones, pero las propuestas de cómo podemos construir una televisión mejor, cómo podemos construir una empresa mejor, un México mejor, porque lo que sí me queda claro es que al final de la historia está en nuestras manos y no, o sea, yo creo que el discurso viejo de la responsabilidad de hacer X cosa es del otro, yo creo que ya es un discurso viejo y antiguo, sino tenemos realmente que tomar nosotros
las riendas del asunto y colaborar. Entonces, las preguntas que quieran, aquí estoy a sus órdenes y evidentemente, como les decía, cualquier propuesta sería importante. Muchísimas gracias. Buenos días, señor Azcárraga. Le agradezco mucho que me tome la pregunta. Tengo un poquito la impresión de que el mercado de las telecomunicaciones se ha vuelto menos segmentado en cuanto a estrato social y de esta forma, por ejemplo, Sky ya ofrece el paquete Mi Sky, que es un poquito más barato. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál va a ser la estrategia competitiva de Sky y de las subsidiarias de cable de Televisa para competir entre ellas, o si más bien se van a seguir enfocando en segmentos sociales diferentes, que hay en un segmento más alto y las cableras en un segmento más de clase media? Primero te voy a pedir una cosa, el único señor aquí es el señor Roberto Hernández. Háblame de tú, por favor. Don Robert es el señor Hernández. Gran consejero de Televisa, por cierto, don Roberto, y muy agradecidos por muchas cosas. Pero no, yo creo que el mercado de las telecomunicaciones en general, bueno, pienso yo que, como lo decía, es la conectividad, creo que es un elemento de desarrollo muy grande. O sea, los países conectados son los que se desarrollan más rápido y creo que en los últimos 8 años y en los siguientes 10 o 15 vamos a ver eso mucho más porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Pues lo que decía cuando hablaba que apostar qué va a pasar o realmente decir, yo estoy seguro que en 3 años, y digo 3 años parece un tiempo corto, con la tecnología es muy aventurado porque de veras ha cambiado y lo vemos. Digo, la verdad es que el celular se inventó en el 89 en México y vemos lo que ha pasado del 89 al 2009, que son 20 años y es increíble, ¿no? Entonces yo lo que creo es que la competencia en las telecomunicaciones va a generar que existan, primero, evidentemente, una competencia, que existan empresas que quieran apostar no nada más por el mercado de las telecomunicaciones, sino por el desarrollo de este país. Y creo yo que teniendo al final de la historia lo que a mí me pagan al final, a mí me pagan por tener una empresa rentable. Y el negocio de las telecomunicaciones es un negocio muy rentable. Pero al mismo tiempo de ser un negocio muy rentable, se pueden bajar mucho las tarifas. Entonces, independientemente del paquete de Mi Sky o el de cable que sea, que es un tema de entretenimiento, creo que lo más importante no es la parte de abaratar el entretenimiento a las personas, sino es tratar de llevarle una experiencia de entretenimiento, de aprendizaje, de conectividad, de desarrollo, en conjunto. El triple play con el teléfono y el internet y el quadruple play con el móvil es fundamental para eso. Entonces la tecnología nos ha llevado hacia ese momento, o sea, esa encrucijada donde un cable o una frecuencia no sirve nada más para lo que la usábamos. Entonces yo siento que el tema de la consolidación de cable, el tema de Sky con nuevos servicios como que vamos a traer a principios del año que entra, como la alta definición, servicios de alianzas que se puedan hacer en la tierra con empresas de telecomunicaciones, con redes, es fundamental. Entonces, yo creo que no, al contrario de que no se ha segmentado, yo creo que se va a segmentar cada vez más, porque al final también la tecnología nos está llevando y nos está arrojando a un lugar donde es muy válido que tú quieras tu entretenimiento, tu información. Es más, no es muy válido, creo que es lo que debe suceder. En el momento que la quieras, en el lugar en donde estés y en el instrumento, llámenle teléfono, laptop, lo que tú quieras, de donde sea. Y creo yo que la pantalla, para efectos de entretenimiento, va a ser muy difícil que se sustituya lo que nosotros le llamamos la pantalla de la sala de la casa, porque no puedes subirte un avión con una pantalla de 50 pulgadas, ¿no? Es decir, ahora voy a ver una película, entonces la tienes que ver en tu laptop. Entonces la experiencia va a seguir siendo muy importante. El tema de la televisión, como es el cine, ¿no? O sea, todo el mundo decía en su momento que el cine iba a morir porque la televisión, y la verdad, pues el cine es un tema social y lo ves en
en una pantalla grande y con 5.1 de Dolby Stereo, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que el tema de telecomunicaciones y el tema de las tecnologías evolucionan. Las tecnologías que conocemos hoy no van a morir, el radio, la televisión, pero creo que en el tema de telecomunicaciones, aparte de haber una parte fundamental para nosotros de desarrollo y de crecimiento de la empresa, hay una parte fundamental de desarrollo y crecimiento del país. Y ese es el modelo que nosotros tenemos, es crecer en la parte de telecomunicaciones, abaratando el costo para el usuario. Muchas gracias por la presentación, me parece muy buena y ojalá que tengan muchos años de prosperidad para Televisa y para la compañía, ¿no? La pregunta específica es respecto a Univisión. Pagaron, si no me equivoco, el consorcio de Private Equity pagaron cerca de 14 billones por una compañía que arroja 700 millones. Y hay gente que piensa que si se complica la economía en Estados Unidos probablemente tengan un Chapter 11. Y la pregunta era si están mirando ustedes de cerca ese proceso y si tienen algún punto de vista con Telemundo también. Sí, se pagó cerca de 14,000 millones de dólares por Univisión en el 2006. Era una época para todos donde pues, las economías crecían y todo el mundo tenía mucho dinero y etcétera, etcétera. Se pagó, no me acuerdo el múltiplo, pero era muy grande. Y como lo decía, el reto internacional para Televisa es fundamental y el mercado de habla hispana más grande es el mercado latino de Estados Unidos. Y yo sí pensaría que de menos en los siguientes 15 o 20 años no va a haber un mercado de habla hispana que tenga ese crecimiento y esa seguridad en el crecimiento. El contenido que nosotros le damos a Univisión, que es prácticamente todo el prime time, tanto para Univisión, Galavisión y Telefutura, es más o menos el 70% de las ventas, del total de las ventas de Univisión. El contrato que tenemos vence en 2017. Yo creo que se ha logrado con Univisión desde que la empezamos nosotros y que en su momento se llamaba Spanish International Network, se ha logrado un crecimiento estabilizado a base de tener un contenido de calidad, tanto el contenido que nosotros le damos, que es la parte más importante, como el contenido que se ha producido allá. Se comprobó en 1989, cuando le vendimos la empresa a Hallmark, que no es fácil tener una empresa de producción y distribución. Tanto es así que de tener el 70%, 75% de mercado, para el 91 que le recompramos, que son 2 años nada más, había perdido y ya estaba alrededor del 45-50%. Entonces había perdido muy, muy importantemente, hablando de que iban a producir y que iban a hacer una bola de cosas. Entonces, yo creo que nosotros somos, por el contrato a 2017, el socio natural de Univisión. Creo que los inversionistas que hoy están lo piensan así, estamos constantemente en pláticas. Sin embargo, hay un tema de precio, porque al final de la historia, del 2006 para acá, pues el mundo se derritió y se derritió una parte muy importante. Entonces, independientemente que Univisión en este momento no es una empresa pública, pensaría, o más bien no pensaría, estoy seguro que ellos tienen que asumir que el valor de Univisión hoy es diferente. Nosotros, como lo decía, pensamos que nuestro contenido es muy importante, pensamos que el gran valor que tenemos es esa producción de contenido y Telemundo se ha acercado y hemos hecho cosas con Telemundo de coproducciones y como lo saben algunos de ustedes y los que no lo sepan, transmitimos el canal de Telemundo en los temas de televisión de paga y lo representamos. Transmitimos programación de Telemundo en el Canal 9. Entonces, son opciones abiertas, ¿no? Hay opciones donde también la pregunta es, con lo que estamos hablando de la tecnología, es las antenas en Estados Unidos van a valer o no en un futuro cercano por el desarrollo tecnológico y el tema de la penetración de la televisión de paga en Estados Unidos, que es 80%, 75%. En México me queda claro que falta mucho, porque la televisión de paga la penetración es 30%, pero entonces es llegar a decir, yo debo tener una antena para transmitir un canal de televisión o lo puedo hacer vía otras tecnologías. Entonces, estamos analizando mucho nuestras posibilidades. Hubo un juicio que muchos de ustedes conocen en enero, que era
el tema del contenido, de que no nos había Univisión pagado una parte del contenido, a lo cual llegamos a un arreglo, creo que fue muy favorable para ellos, para quitar obviamente ese tema del contenido de menos de aquí a 2017 y para nosotros de tener un mejor arreglo económico. Y luego hubo un juicio de Internet donde es muy interesante la decisión del juez, porque la discusión era quién tiene los derechos de la programación de Televisa a través de Internet. Y el juez decide en su momento que le queda claro que Univisión no tiene los derechos, porque está muy claro en el contrato que son para transmisión en las cadenas Univisión, Galavisión y Telefutura. Pero el juez decide que Televisa tampoco tiene los derechos. Entonces lo que me parece increíble es que ahora resulta que existen unos programas de televisión que existen, que un juez decidió pues, que los derechos no existen en Estados Unidos y entonces legalmente no se pueden transmitir. ¿A qué ayuda? Pues a la piratería, digo, evidentemente. Entonces estamos tratando de ver de qué manera podemos también desatorar eso, porque creo que si bien de repente criticamos nuestro sistema judicial en México y de repente decimos es que en Estados Unidos y las leyes, te digo aquí, pues un juez decide que unos derechos que existen pues no existen. Entonces es una discusión que tenemos todos los días y es uno de los grandes retos para el desarrollo futuro de Televisa, tanto Univisión, Telemundo o una independiente, ¿no? Muy buenos días, Emilio. Quería preguntarte, en tu exposición hablabas de dos retos particulares, el tema de telecomunicaciones y el tema internacional. En este segundo punto, pues hoy persiste duda respecto a qué sucederá específicamente en el tema de Estados Unidos, en el tema económico, la magnitud de la recuperación, el tipo de recuperación. Se hablaba de esta forma de W o de esta forma de L o de U. ¿Qué están viendo ustedes en este mercado en los próximos años? Me refiero a Estados Unidos en términos de escenarios de recuperación, en términos de crecimiento. Nos sería muy interesante ver la visión de ustedes en este tema de recuperación. Bueno, yo creo que en Estados Unidos lo interesante que nosotros vemos mucho en Estados Unidos es, y que también va en mediciones que se hacen en México, es cuánto llega de remesas, ¿no? Por ejemplo, entonces te dice, no, la remesa es un termómetro muy interesante de lo que llega a México, pero lo interesante es que al final, más o menos hay estudios que hablan de un número o de otro, pero llamémosle que en promedio, por los sueldos que reciben los hispanos que tienen familiares en México, en Centroamérica, en Sudamérica, mandan más o menos entre del 10 al 13% de lo que perciben de su sueldo. Y se me hace, más o menos lógico, pues porque tienen que pagar renta y tienen que comer y se tienen que vestir, etcétera. Entonces, si te pones a ver nada más lo que llega a México, por más de que haya bajado, la participación de estos mexicanos en la economía americana es gigantesca. O sea, porque si hablas de 15,000, 17,000, 18,000 millones de dólares y eso es el 10, 12%, pues estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares de ese mercado. Y nada más estamos hablando del mercado que manda la remesa a México. Yo creo que el crecimiento del mercado hispano, aunque es complicado ahorita porque la economía americana se atoró, la economía mundial se atoró, pero los latinos tendemos a crecer infinitamente más rápido en población que los anglosajones o los europeos. Yo creo que lo que hay que ver hoy cuando se habla también de migración y en este escenario es de que la migración ya es un hecho. O sea, los migrantes ya están ahí. O sea, hoy ya hay un país latino en Estados Unidos que tiene, no sé, 4 o 5 hijos promedio y los anglosajones tienen 1. Entonces, nada más matemáticamente, si lo sacáramos de esa manera, Estados Unidos debe de ser una nación latina en 20 años. O sea, Estados Unidos como lo conocemos, hoy nosotros, como se lo presentamos a nuestros hijos, quizás en un tiempo cercano, que es 15 o 20 años, va a ser muy diferente. Pasa igual en Europa, ¿no? También por la cantidad de inmigración que hay en Europa. Entonces, pienso yo que hay una desaceleración en este momento en Estados Unidos evidente. Sin embargo, Estados Unidos pues, es la economía número 1 del mundo. Y por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y por la cercanía que existe de la audiencia de latinos de origen mexicano en Estados Unidos, es muy importante para nosotros. Ahora, la parte internacional para nosotros no nada más, si bien Estados Unidos es fundamental, no nada más se basa en eso, ¿no?
hemos estado y rediseñamos también un poco por la crisis, decir cuáles deben de ser las áreas geográficas donde debemos de apostar al crecimiento. Porque la verdad hay muchísimos países en el mundo donde podamos ser exitosos, sin embargo, la crisis nos enseñó que tampoco le puedes apostar a todos, sino debemos apostar a todos. Entonces, por ejemplo, en China, y desafortunadamente no traje el video porque la verdad es un video que se divertirían, es por ejemplo la Fea Más Bella, la estamos haciendo en chino, en China, con actores y productores y escenografías, y la verdad, aparte que es sumamente exitosa, es de veras muy interesante la calidad de producción que tienen los chinos. Entonces, muchos de ustedes vieron la telenovela que hicimos del tequila. Estamos haciendo una adaptación del tema del arroz, ¿no? Para hacerla en China y hacer ese tema de tropicalización, digamos, del producto para estos mercados. No nada más vender lo que sea que le llamamos la lata, sino realmente participar ahí, porque los formatos nuestros han sido muy importantes. Entonces, yo siento que no quiero hacer una apuesta o un futuro de qué va a pasar con la economía americana, si realmente es una U y está subiendo o va a ser una W. Televisa en 97 tuvimos un capítulo muy desafortunado económico, donde la peor decisión que he tomado en toda mi historia de trabajar en Televisa, no nada más de presidente, ha sido tener que sacar a 5,000 personas. Y éramos 20,000 y sacamos más o menos a 5,000 y fuimos 15,000 ahí. Y esa decisión, todos los que trabajamos en Televisa, fue fundamental para decir, no queremos estar en ese punto, una vez más, de liquidar a gente que evidentemente habíamos crecido mal, pero la gente no tenía la culpa. Entonces hoy, que somos 20,000, otra vez porque hacemos muchas más cosas, la primera decisión que tomamos en la crisis en febrero y se comunicó a la gente, es si bien podría ser una oportunidad de adelgazar la empresa, la decisión que tomamos fue al revés, es decir, todos los que estamos ahí trabajamos por tener una empresa sana y responsable para que cuando hubiera un problema económico no regresáramos al 97. Y la verdad, toda esa gente que trabajó se merecía el derecho de tener su trabajo. Y entonces no tomamos oportunidad de decir, vamos a quitar a 1,000 para reducir, sino al contrario, vamos a redoblar esfuerzos y hoy vamos a producir más, vamos a trabajar más para que en el momento que venga una recuperación estemos ahí. Entonces, Televisa es una gran, no voy a decir otra cosa, soy el presidente de los accionistas más importantes. Televisa es una gran inversión, pero no porque lo diga yo, sino porque lo ha demostrado. Televisa ha cumplido con todas y cada una de las metas que se ha puesto. Y Televisa es mucho más grande que cualquier crisis U o W o Z o A o lo que sea. Entonces sí creo que hay que estar preparados y hay que ser, eso sí, obviamente muy cautelosos en cuáles son las inversiones que debemos hacer. Emilio, buenos días. Gracias por tu presentación. A mí me gustaría aprovechar el foro para externar una inquietud más del lado de propuestas y no del lado de tecnologías y demás que tan interesantemente has presentado. A mí me frustra mucho, y creo que a la mayoría de los que estamos aquí, el ver cómo Brasil nos ha rebasado a una velocidad impresionante, mientras a nosotros nos downgradean, a ellos los upgradean, etcétera, etcétera, ¿no? Todos nos sabemos la historia. Y creo que en el fondo todos sabemos las causas y medio sabemos los remedios, ¿no? Y los propios políticos, cuando platicas en corto, te das cuenta que saben y lo entienden, pero sin embargo pasamos una miscelánea fiscal y al día siguiente, una mini miscelánea fiscal bastante pobre y demás, y al día siguiente salen los actores políticos a proponer un foro para ahora sí, etcétera. O sea, creo que en el fondo México no se ha puesto de acuerdo en el tipo de país que queremos, y vamos a hacer una refinería, cuando en Estados Unidos están cerrando diario una refinería, es el peor negocio, etcétera. No sé, se me ocurre que mucho es el famoso accountability de nuestros políticos, te dicen, pues es que no se pudo, es que no pasó, es que no se dieron las condiciones. Y siendo Televisa por mucho el medio más influyente en la sociedad mexicana,
No sé si hubiese alguna forma de contar la verdad, ¿no? O sea, los políticos muy fácil mentir y decir cosas. Sé que es un tema muy escabroso porque además de ser una concesión, la televisión pues es bastante odiada en el Congreso a ratos y demás, pero estoy seguro que debe de haber en tanto talento en Televisa alguna manera de sacar un canal, un programa, un X de denuncia o de tratar de influir a que México se ponga de acuerdo en un país que pueda progresar, porque pues hasta ahorita son puras patadas abajo de la mesa y jamás vamos a ningún lado, ¿no? Gracias. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que no es nada más responsabilidad de Televisa, yo creo que es responsabilidad de todos nosotros. O sea, cuando ves de que en una votación, ya sea para presidente o para, como fue ahorita la de este año, va a votar el 45 o 50%, mucha gente creo que nos escondemos en el tema de que lo que pasa es que los políticos no nos llaman y no se preocupan y están alejados de la sociedad, pero yo creo que lo que hay que hacer un análisis profundo personal es… Nosotros también estamos alejados de eso, digo, tan alejados que el 50% va a votar. Entonces todo el mundo también habla de que el 50% o el 60% es un promedio mundial. Entonces llego y digo, pues entonces mundialmente hay un problema, pero no es un problema nada más de los políticos. Vuelvo a lo mismo, yo creo que es muy fácil llegar y decir, es que el político, el delegado, el diputado, el gobernador, el presidente, lo que tú quieras, se debería de acercar. O sea, yo creo que ese discurso lo debemos ya de dejar a un lado. O sea, yo creo que debemos de pensar ¿en qué México queremos estar? O sea, en el México que ve para atrás la historia, de la cual digo, yo estoy muy orgulloso de nuestra historia, pero yo prefiero ser del México que está orgulloso de su historia, pero que quiere realmente vivir el presente y el futuro y crear esa historia, ser protagonista de la historia, a vivir de ella. Yo creo que debemos de pensar de que el México que se queda atrás de alguna manera pensando en que alguien debe de solucionar los problemas políticos, empresarios, autoridad, lo que sea de todos. Yo creo que debemos de cambiar eso y decir, oye, debemos de estar en el México al contrario, que debe de ser el actor político y empresarial y que realmente deben de existir los cambios. Yo creo que como sociedad en conjunto, la división de que si es un problema escabroso, la política… Yo creo que ese tipo de tabúes nos debemos de quedar y llegar a decir, yo creo que al final, la mayoría lo tenemos claro en el sentido de decir, ¿qué queremos? Que México sea mejor. Hay gente que no comparte ese fin, pero es mucho menos, ¿no? Entonces, como medio, pero también como sociedad, yo creo que debemos de trabajar y sí tenemos ciertas cosas en a partir del tema del Bicentenario del año que entra, cosas no nada más de celebración del Bicentenario, del Centenario, sino como lo estoy comentando, en el escenario de decir, y te digo, yo no quiero, no es una división de México, ¿no? Del México de antes y el México del futuro, pero sí es llegar a decir, tenemos que ver que México ha avanzado mucho, con muchos sacrificios y con muchas cosas, y de repente pues hemos subido una montaña muy grande, y entonces hay que ver en dónde queremos estar. En la parte de que tú ves la montaña y dices, híjole, hemos subido muchísimo y si me resbalo, pues la caída está muy fuerte, o más bien llegar a decir, ya llegué arriba en la montaña y lo que quiero es salir adelante, volar, hacer costos. Yo creo que es muy importante, y pongo una cosa del ejemplo ahorita, por ejemplo, del Teletón. Había una campaña que seguramente vieron o tuvieron acceso, y si no, qué bueno, pero y los que no tuvieron, pues ya se les voy a platicar, que era, el Teletón es malo y ni un centavo para el Teletón, etcétera, etcétera. Y me parece que la libertad de expresión es fantástica, pero lo que yo platicaba a través del internet, a través del Twitter, yo decía, mira, yo no estoy a favor que tengas que sumarte al Teletón. Lo que sí estoy a favor es que en vez de que digas ni un centavo al Teletón, mejor propon. Y di ni un centavo al Teletón, pero sí un centavo a X. Ni un centavo al Teletón, pero vamos a cambiar esto. O sea, porque, vuelvo a lo mismo, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que entrar en la dinámica de construir. Y no es un tema de los políticos nada más, yo creo que es un tema de todos. Si nosotros realmente trabajamos con nuestros políticos, con nuestros líderes sociales, empresariales, en cambiar, creo que van a cambiar. Y no es más bien vamos a cambiar. Entonces, en Televisa hemos abierto la puerta para muchas voces. Hay programas de denuncia, programas de crítica, etcétera. La televisión abierta es un tema de negocio de entretenimiento, entonces de repente se complica hacer cosas más profundas que tengan poco rating, porque al tener poco rating de repente no es negocio y entonces ahí tenemos un problema. Sin embargo, una vez más, con el uso de la tecnología,
con la penetración de televisión de paga, hoy es factible poder tener un canal de este tipo de cosas, no de denuncia, sino de construcción, que es una cosa que estamos trabajando en una idea para lanzar en el primer trimestre del año que entra, ¿no? Yo creo que ahí abre una ventana, un poco como la que tú dices, donde nosotros colaboremos, pero creo que no se debe de quedar en Televisa, debe de hacer esto porque es el medio más grande, sino es cómo colaboramos todos para construir un mejor país. ¿Está bien? Hola, buenos días, Emilio. Me perdí donde. Hola. Mi tema es relacionado a espacios. Se me hace muy importante lo que están haciendo. Mi pregunta es si solamente son pláticas con personalidades del ámbito financiero, político, social, económico, o también hay una vinculación empresarial. También hay ¿qué está haciendo Televisa por una cultura financiera? Porque a lo mejor sí otorga muchas becas y esto, pero como tú dijiste, es que si tú das a 500 personas trabajo, puedes incrementar el PIB en 1%. Esa es mi pregunta básicamente. Gracias. No, Espacio es una historia interesante de cambio, porque Espacio se creó en 97 para abrir la puerta de Televisa a una comunidad crítica que era la universitaria y que es una parte muy importante de la audiencia de Televisa. Y era un evento de una sola vez. La verdad, fuimos muy criticados en 97 y aprendimos mucho, y entonces decidimos hacerlo en 98 para evaluar un poco cómo habíamos avanzado de 97 a 98. Y vimos en 98 que sí habíamos avanzado y que, si bien habíamos en 97 sido criticados fuertemente, había un agradecimiento que de menos habíamos abierto la puerta en un foro de libertad, que parece difícil, pero pues en 97 las libertades todavía no estaban tan claras. Y luego lo que ha logrado Espacio no nada más es salir fuera de México, sino ya lo que hacemos, ya no inclusive es con patrocinadores, sino lo que llamamos es asociados, porque hoy depende el año, pero participan entre 10 a 14 empresas dependiendo del año. Y un poco nos acercamos a las empresas por eso, porque decir, oye, ya hay un foro que estamos haciendo, ya hay una serie de jóvenes que al final de la historia cada 4 años cambian, pues porque terminan su carrera y se gradúan, digo, independientemente que cada año son diferentes, que las inquietudes cambian, y hay un foro ahí donde debemos de aprender, y Espacio rebasó a Televisa, y lo entendimos así, o sea, nos rebasó y hay que abrir esto porque es un foro, la verdad, muy interesante, es el más importante foro universitario en calidad y en cantidad, y entonces se abrió a otras empresas. Ahora, creo yo que Espacio ha funcionado bien, no nada más en el tema de becas, sino de aprendizaje, de abrir la puerta a muchas gentes y a muchas ideas que se han generado ahí y que Televisa ha cambiado. Seguramente otras empresas, yo no puedo hablar de ellas, pero otras empresas lo han hecho, porque sí se aprende mucho. Pero creo que debemos de redoblar ese esfuerzo. O sea, debemos de hacer no un espacio, 10 espacios, debemos de hacer no un teletón, 15 teletones. O sea, debemos realmente de pensar en esa unión que digo, que yo creo que la gran mayoría estamos claros de queremos un México mejor, queremos un México que crezca, queremos un México más claro. La apuesta nuestra, independientemente internacionalmente, lo que hablaba, está en México. La apuesta de telecomunicaciones, que es una apuesta cara, en el sentido que la inversión es muy alta, está en este país. Y yo sí creo, y comentábamos hace rato, de que si Brasil nos ha rebasado, y Brasil ha hecho las cosas bien, es cómo sumamos para hacer de México un México mejor. Creo que el año que entra, y está finalizando este año, creo que el año que entra nos da esa oportunidad. Cada 100 años, o al menos en los últimos 200 años, la historia nos da chance de darle la vuelta a la página y dar un cambio, ¿no? En su momento la independencia, y 100 años después, pues un grupo de mexicanos dijeron, pues vamos a cumplir 100 años, ahora vamos a hacer la revolución. Y entonces, hoy estamos ahí. Hoy el año que entra, es decir, ya llegamos a los 100 años. Entonces, digo, ¿qué vamos a hacer para cambiar a México? Y está en manos de ustedes, mía, de todos los mexicanos cambiarlo. O sea, si nosotros aportamos un granito de arena, si somos una empresa grande y aportamos más porque somos una empresa grande,
si es una empresa chica y aporta menos porque es un tamaño, pero también en lo personal como ciudadano, de realmente llegar y decir, ¿cuál es mi responsabilidad? Desde lo que sea, desde no pasarte un alto, desde no darte una vuelta en U, de no dar una mordida, de muchas cosas. O sea, de que, digo, muchos de ustedes lo puedes tener esta discusión, lo tengo con unos amigos, el tema de si los chavos menores de edad van a una discoteca y entonces los agarra la policía y los mete a la cárcel y los papás dicen, es que se los llevaron al Torito, y dices, oye, pues tienen 17 años, es una ilegalidad, tú sabías que estaban ahí. Entonces creo que empieza desde la casa, también lo que decía, o sea, creo que Televisa está para crear más espacios. Como le decía, estamos abiertos a muchas propuestas, pero creo que todos debemos de crear esos espacios. Creo que todos debemos de buscar que México sea mejor. En Televisa hemos cometido muchos errores y seguramente cometeremos muchos más, pero aprendemos de ellos y seguramente los errores que cometamos no van a ser los mismos, pero queremos sumar y creo que está en manos de todos nosotros el poder llegar y decir, realmente nos dimos cuenta, tenemos esta gran celebración de los 100 años y tenemos esa oportunidad de darle la vuelta a México y que México sea el líder que debe ser de América Latina y no sea Brasil. Respetaremos a Brasil, creo yo, en el fútbol y que bueno, pero hasta ahí, ¿no? O sea, llegar y creo que hay que hacer muchísimas más cosas, ¿no? Muchísimas gracias a todos.